Soy el doctor Sergio Campos, soy profesor investigador aquí en SIDA Región Centro y me dedico al estudio de la implementación de política pública, particularmente encuentros burocráticos, burocracia a nivel de calle y lo que se conoce como agencia de los ciudadanos. Bueno, la distinción está en el carácter que adopta la relación social que se establece entre funcionario y ciudadano. Eh, bueno, lo que yo hago en investigación es en un nivel muy micro, que son interacciones cara a cara, uno a uno entre funcionarios y ciudadanos. Entonces, toda interacción, aunque esté enmarcada en un eh, contexto institucional determinado por reglas y formalidades, aún así se generan pues relaciones sociales. Estas relaciones sociales pueden ser incluso de amistad. Entonces, en ese contexto en el que se pueden generar relaciones sociales entre funcionario y ciudadano, pues el tipo de servicio público o el tipo de política pública que se está implementando, pues define eh, un carácter de la relación y de la interacción. Obviamente, cuando hablamos de policías interactuando con ciudadanos, pues se va a tratar de una interacción de naturaleza conflictiva y va a ser en su mayoría un intercambio ríspido, ¿no? Mientras que cuando hablamos de ciudadanos interactuando con médicos o con profesores o con trabajadores sociales, bueno, es una relación mucho más amable, donde no hay de por medio eh, una un conflicto tan fuerte como lo puede haber en ese tipo de relaciones donde son entre policía y ciudadanos o en general en cualquier tipo de autoridad que sea coercitiva. Entonces, bueno, estos contextos definen el tipo de relación que hay con los ciudadanos y va a establecer bases para ser más o menos conflictiva, más o menos ríspida y más o menos tendiente a antipatías también. Pues afecta en el sentido de que el ciudadano va a estar más o menos predispuesto hacia ciertas actitudes hacia los funcionarios. Creo que en México en general pues hay una desconfianza y una mala reputación de los funcionarios, ¿no? En general. Sin embargo, sí hay ciertos funcionarios, ciertos burócratas que tienen una mayor ilegitimidad o una peor reputación entre los ciudadanos. Un caso de ellos son los policías. Entonces, hay una predisposición por parte del ciudadano al enfrentarse con este tipo de funcionario. Entonces, ellos tienen ya, digamos, culturalmente o en el inconsciente colectivo, una idea de lo que es ser un policía, ¿no? Por lo general, pues es que son corruptos, que eh, aceptan sobornos o que llevan a cabo un uso ilegítimo de la fuerza o un uso excesivo de la fuerza. Entonces, este tipo de predisposiciones pues ya también va a marcar el carácter de cómo se va a realizar la interacción. Entonces, un ciudadano que asume como ciertos estos prejuicios y esta idea o esta imagen sobre el policía, cuando es detenido por un policía, pues no lo va a recibir de la mejor forma. Entonces, suele pasar que van a tender a una interacción más agresiva, más a la defensiva por parte del ciudadano. Y esto se vuelve un círculo vicioso, porque el ciudadano que atendiendo a prejuicios y ciertos estereotipos sobre cómo es la policía, reacciona agresivamente y entonces el policía a su vez va a reaccionar también agresivamente. He visto en trabajo de campo que el funcionario es, está muy abierto a ser reactivo, ¿no? Entonces, como es tratado el funcionario, ellos van a tratar al ciudadano. Entonces, estas faltas de legitimidad, faltas de confianza, estereotipos que están presentes en la sociedad, también definen cómo es la relación con los funcionarios y, y determina cómo van a ser las interacciones de nivel de calle. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Eh, Tanto hacen lo que pueden con lo que tienen, y esto pues se puede ver como una sobrevivencia ante
las carencias extremas a las que se ven enfrentados, porque si no, no hay otra forma de realizar el trabajo. Si a algún médico le llega una urgencia y no tiene los insumos básicos, pues tampoco puede simplemente detener su trabajo y dejar a la persona tal cual, ¿no? Entonces, en parte sí es sobrevivencia, en parte también es una empatía que sienten respecto a sus clientes, pacientes, respecto a los ciudadanos, pero también otro aspecto importante es el profesionalismo. A final de cuentas, muchos de estos burócratas de nivel de calle son profesionales en su trabajo. Em, Trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeras, policías, están capacitados para llevar a cabo su trabajo y son los que saben cómo hacer su trabajo. Entonces eso les da herramientas para llevar a cabo su trabajo, pero también les impone un compromiso con su profesión para mantener, digamos, estándares de calidad y estándares de actuación, ¿no? En la profesión médica es muy claro, ¿no? Es el imperativo de mantener la vida o mantener la salud, pues va a estar siempre ahí y sin importar que el médico o la enfermera o el enfermero no tenga los insumos básicos, ese imperativo profesional va a estar ahí. Entonces, pues es una mezcla de estas tres cosas en lo que también ayuda a que los funcionarios improvisen. Sí, efectivamente, el exceso de reglas no es la solución a, digamos, el uso de la discrecionalidad que estos funcionarios siempre van a tener. Por donde tú quieras poner una regla para tratar de mantener controlado la toma de decisiones y el comportamiento de estos funcionarios, va a haber, la creatividad humana es tan alta que va a haber una forma de darle la vuelta a esa regla. ¿Cuál es la alternativa de mantener una actuación adecuada, ajustada a reglas, a normas democráticas, a normas de equidad? Pues bueno, la alternativa es la profesionalización, ¿no? En la medida que un funcionario está bien profesionalizado, eh, puede tomar mejores decisiones y la profesionalización también implica que el funcionario entienda que sus actuaciones tienen que estar apegadas no solamente a derechos, sino a un espíritu democrático. Claro que hay un lado no contemplado de la profesionalización o una paradoja, porque en la medida que tú profesionalizas un funcionario, pues le estás dando de alguna forma eh, la capacidad de poder tomar una decisión de manera libre. Entonces, pues sí profesionalizas y saben tomar decisiones, pero lo van a hacer de manera libre. Entonces ahí queda como esa paradoja pendiente, ¿no? Pero yo creo que es mejor la profesionalización a la opción del exceso de reglas. Un exceso de reglas con funcionarios no profesionales lo que te garantiza es simple y sencillamente que la creatividad humana va a hacer lo propio para darle la vuelta a la regla. En cambio, la profesionalización es más fácil y más probable que genere apego en los funcionarios a ciertas normas de buena actuación y de, bueno, actuación de acuerdo al espíritu democrático. Sí, bueno, cuando hablamos de agencia y aplicado a los ciudadanos y aplicado a los ciudadanos en contextos de política pública, pues en realidad es bastante amplio. Entonces esa agencia se puede materializar en aspectos positivos como entender las reglas de la política pública, entender qué pide el gobierno de ellos, pero también puede manifestarse en aspectos muy negativos, como sería darle la vuelta a la regla o alejarse de la regla o cometer actos de corrupción. Muchas veces se suele pensar que la corrupción está del lado del agente público, ¿no? En términos de incentivos o en términos de ciertas tendencias a la corrupción, pero para que exista la corrupción también está el lado del ciudadano, ¿no? Entonces, esa agencia de los ciudadanos es en realidad una capacidad para tomar decisiones conscientes y
y no está en función de solamente cosas positivas, sino que puede ser decisiones tanto que benefician a la política pública, benefician a la interacción con los funcionarios, como aspectos negativos que se alejan de las reglas o que se alejan del espíritu de una política pública. Entonces, ahí se vuelve todavía más complicado poder garantizar desde una perspectiva de diseño de política pública una política pública o una provisión de servicios públicos, eh, digamos, blindada a mecanismos de corrupción, porque no solamente hay que pensar en el funcionario y mantener controlado al funcionario, sino que también existe la posibilidad de que la corrupción inicie en el ciudadano. Y ahí es más complicado, ¿no? ¿Cómo garantizas controlar a un ciudadano creativo y con la capacidad de tomar decisiones y de darle la vuelta a las reglas? Bueno, hay distintas formas en las que organizacionalmente se puede, digamos, llevar al límite a los funcionarios, ¿no? Una de las más clásicas es, paradójicamente, el establecimiento de metas, ¿no? Metas organizacionales que se les impone a los funcionarios para que cumplan, ¿no? Determinado número de arrestos, determinado número de boletas de infracción, determinado número de consultas médicas, etcétera. El imponer un estándar, digamos, de trabajo, paradójicamente se puede volver en contra del ciudadano en la medida que eso se vuelve más importante, cumplir con esos números, que dar una atención de calidad, ¿no? Esa es una opción. La otra, por ejemplo, en el tema en el caso de los policías, pues ahí la misma formación, como están profesionalizados y como están em, formados el policía, hay una naturaleza mm, corporativa, ¿no? De- y digo corporativa en cuanto a identidad de grupo. Entonces, eh, eso puede tener efectos positivos, ¿no? En el sentido de que para una situación de sentirse identificado, eh, eso ayuda a la policía para tomar decisiones, ¿no? Incluso para darles el valor que requieren para sus tareas del día a día, ¿no? Enfrentarse a criminales, situaciones que son peligrosas. Esa identidad les ayuda, pero al mismo tiempo se puede volver es una herramienta o es una arma de doble filo porque se puede voltear hacia los ciudadanos, ¿no? Sí, metodológicamente yo visualizo dos problemas o dos dificultades, particularmente en México. El primero sería lograr el acceso, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de metodologías cualitativas en las que tienes que hacer trabajo de campo, eh, y trabajo de campo intensivo, ¿no? De estar ahí, pues luego las organizaciones públicas en México no son tan abiertas para proporcionar ese acceso, ¿no? Porque implica estar en la patrulla o en reuniones con los policías o en el escritorio del enfermero o la enfermera, en el escritorio del médico o de la médica. Entonces, ese es el primer reto, ¿no? Y la primera dificultad, el lograr el acceso. Em, Ahora, el otro reto es que muchos de los clientes o de los ciudadanos a los que atienden estos funcionarios, pues es población vulnerable a la cual es difícil también tener acceso, ¿no? Eh, Puede ser que sean víctimas de violencia, que sean personas que están privadas de la libertad o que están en una vulnerabilidad social que en el ánimo de querer estudiar su actuación en el contexto de la implementación de política pública, pues bueno, se puede vulnerar los datos que las instituciones públicas tienen de ellos, ¿no? Sobre todo esto es muy, muy importante cuando uno se enfrenta a víctimas de violencia, por ejemplo. Víctimas de violencia de cualquier tipo y que están siendo atendidas por alguna institución gubernamental, pues hay un riesgo de victimizarlos
o revictimizarlos y de hacer mal uso de los datos con los que se puede contar. Y además, pues otro reto que yo he encontrado en el trabajo de campo es no solamente revictimizarlos, sino volver a activar ciertas secuelas que puede dejar eh, el hecho de ser víctima de violencia, ¿no? Entonces, pues sí, uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de tratar de acceder a este tipo de poblaciones, porque, bueno, desde la literatura se ha considerado que son poblaciones que no son, muchas de ellas no son voluntarias. Una persona víctima de violencia que es atendida por el Estado no está ahí voluntariamente. Incluso alguien que recibe un apoyo social no está ahí tampoco voluntariamente. Entonces es muy difícil, es muy riesgoso poder ampliar la vulnerabilidad de estas personas, generar desigualdades también, profundizar desigualdades y además de vulnerar su derecho a la privacidad, ¿no? Entonces esos serían los retos metodológicos que yo observo. Yo creo que son son dos cosas que yo vislumbro que pueden ayudar. En primer lugar, no estar tan obsesionados con las reglas. Digo, es importante que toda acción pública tiene que estar apegada a derecho, pero esta obsesión de crear y crear reglas para todo, yo creo que más que ayudar, eh, puede ser incluso estorboso, ¿no? A la hora de que estos funcionarios tienen que actuar, porque muchos de los casos que ellos tienen que solucionar son extraordinarios. Muchas veces que yo he platicado con funcionarios de nivel de calle, me repiten lo mismo, cada caso es particular. Entonces, en primer lugar, no estar obsesionado con las reglas y tener reglas para todo, sino dar espacio para la discrecionalidad, eh, aunado con una profesionalización, ¿no? En la medida que tú tienes reglas relativamente flexibles que se pueden rellenar adecuadamente con la profesionalización de los funcionarios, pues vas a tener mejores organizaciones. Y el otro elemento sería voltear a escuchar a los funcionarios de nivel de calle. Es muy raro ver mecanismos de comunicación entre estos niveles jerárquicos más bajos, que son el nivel de calle, con las esferas más altas de la toma de decisión. Puede ser que existan, pero son mínimos esos espacios. Entonces yo creo que el escuchar a estos funcionarios, estar abiertos a lo que dicen, porque ellos son los que saben los problemas, ¿no? Ellos son los que se enfrentan día a día con el ciudadano, día a día con la escasez de recursos, eh, y son los que tienen que implementar las reglas, las leyes, las políticas. Ellos saben dónde están las fallas, entonces voltear a verlos, voltear a escucharlos, realizar foros, eh, aprovechar su experiencia y su conocimiento sobre las políticas públicas, creo que puede servir para rediseñar políticas públicas. Y eso tendría que ser parte también de un proceso de evaluación. En el momento en el que una política pública se evalúa, es importante ir a hablar con los funcionarios de nivel de calle para entender la política en acción y a partir de sus recomendaciones, de entender lo que ellos viven en el día a día, reformular. Porque el hecho de que algo esté fallando en el nivel de calle no implica en automático que la política esté mal, sino simplemente puede ser un pequeño ajuste el que se tenga que hacer, porque pues, las políticas son organismos, digamos, vivos que están en movimiento. Entonces, esas serían las dos cuestiones que yo vería.